Claudia Silva es actriz, bailarina, conductora y escritora, y ha desarrollado su carrera en diferentes medios, como la radio, el teatro y la televisión. Ha participado en 14 producciones teatrales y en varias telenovelas. Y es autora del libro El diario de una niña bien, de su personaje, Jimena de la Macora. Mis pepinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pepineando con Claudia Silva, programa número 39. ¡Bravo! Y bueno, hoy tengo un invitado de súper lujo, alguien que quiero muchísimo, que es un amigo, bueno, creo que empezamos juntos en esta carrera y eso pues y seguimos siendo amigos, lo cual es padrísimo. Es el señor Gilberto Barrera. ¡Bravo! Qué gusto. Te voy a presentar como se debe, Gil. Mira, voy a decir, venga. Gilberto Barrera, érase una vez, no. Es uno de los periodistas de espectáculos más reconocido y respetado de nuestro país. A lo largo de 40 años de ejercicio periodístico se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación como colaborador, jefe de información, columnista, productor, conductor y director de revistas como TV y Novelas. Además de ser un muy querido amigo, está aquí Gilberto Barrera. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gil? Bienvenido. Pues, muy contento, muy agradecido por tu invitación, por la generosidad de tu atención siempre, y aquí estamos. Muchas muy gracias. Contentos, dispuestos a platicar. Yo no soy una persona que dé entrevistas ni nada de eso, porque no sé cómo responder, luego me meto en broncas. Sí. Pero pero aquí que en tus manos yo sé que todo lo que digamos va a puerto seguro. Sí, claro, aquí es un lugar seguro porque es para amigos y de hecho yo lo que quise hacer con Pepineando siempre fue no nada más entrevistar gente que está, actores o cantantes, sino también, yo he entrevistado a todos los amigos de mi vida a lo largo de mi carrera. Qué bueno, pues y eso está muy bonito porque tengo amigos súper importantes como tú, entonces la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias. Cuéntame, Gil, bueno, yo te conozco desde niño, sí. Pero cuéntame, tú naces en México, tu papá es periodista, que también tuve el gusto de conocerlo. Sí, vengo de familia de periodistas. Sí, tu mamá también, ¿verdad? Periodista, mi mamá también. Empezamos pues prácticamente a los 8 años haciendo radio infantil en Radio Fórmula. Juntos. En una etapa en la que Radio Fórmula eran estaciones musicales antes de ser habladas. Porque ellos tenían una disquera que se llamaba Discos Orfeón. Y obviamente necesitaban promocionar sus productos, pero también alimentarse de los demás éxitos, y es por eso que surgen las estaciones musicales ahí, con esta visión tan particular que tiene el querido Marcos Olivares, que fue nuestro jefe. Sí. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí varios años, haciendo una hora diaria de 3 a 4. ¿La tuya era lo de los pitufos? No. Hice una con unos clones de los pitufos, así súper extraños. Ajá. Unos personajes así, de esos que ya sabes, ¿no? En la época en la que no tenías tantos temas de legislación de derechos. Sí. Y entonces sacaron una versión de los pitufos que se llamaba Los Pitucos. Le cambiaron la F por la K y entonces había una hora de los Pitucos. Y después cambiaron los conceptos y yo me quedé haciendo junto a Guillermo Mejía Llosas, que era un locutor emblemático. Sí, porque él tenía 3 horas, una la tenías tú, luego yo seguía con Reino Aventura. Exacto. Y luego Cristian Castro con el Gato Rock and Rollero, eso me acuerdo, justamente, ¿no? Y entonces pues después, al momento en que van cambiando los conceptos, yo empecé a hacer como las funciones de un locutor de cabina, ¿no? Haciendo propias aportaciones de contenido y pues ahí me fui quedando. Después me fui a conducir, como niño, estoy hablando de los 8 años, una parodia de un programa que era muy importante en esa época, que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Claro. Que es como esta generación ni idea, ¿no? Ajá, y como la anterior tampoco, ¿no? Pero es un poquito lo que hacía Broso, ¿no? Del mañanero, ¿no? De esta, sí. ¿no? Despapalle que se hacían en las mañanas, con 2 locutores muy emblemáticos, Bolívar Domínguez y Sergio Roth. Sí. Y bueno, pues el morning show desparpajado que claro. Después hoy pues es una fórmula exitosísima. Sí. Y entonces a mí me tocó hacer esa parodia infantil sábados y domingos, 3 horas diarias en otra estación. Entonces me fui formando en la radio mucho tiempo y bueno, pues ya después de la mano de mi papá, pues haciendo 3 cosas como
periodista, como reportero de espectáculos en Ovaciones, y bueno, pues Oye, pues desde chiquito entonces siempre todo. haciendo cosas, sí, la verdad es que... Aparte me acuerdo que regalábamos discos a más no poder, hablaban y regalábamos, yo decía, ¿cómo tienen discos aquí? Yo tenía una de discos en mi casa, así decía ya, y había eventos, me acuerdo en el Palacio de los Deportes y nos ponían a conducir, ¿te acuerdas? Y como uno es niño, como que no dimensionas, o sea, lo que yo salía a conducir así como sin nada, yo, ay, público querido, y no sé, o sea. Sí, pero era producto de Sí. eso, pero era la época en la que estaba Menudo de moda. Ay, padrísimo. Parchís, Timbiriche, Enrique Llana, o sea, una corriente de estrellas que Sí. tienen 40 años, o sea, que Sí. pasó eso y que hoy están vigentes todavía, ¿no? Yo me acuerdo a mí, el dueño era el señor Azcárraga, el de Radio Fórmula, Don ¿no? Rogerio Azcárraga. Me acuerdo que me hablaron a mí, me dijeron, ¿qué quieres hacer, Claudia? ¿Quieres cantar sola? Y yo dije, quiero un grupo como Parchís. Ajá, Y me ajá. hicieron el grupo de las amigas de Kitty. Ok. Pero yo dije, qué tonto, me hubiera dicho sí, solista, ¿no? Bueno, eras niño, entonces, ¿no? Era así como... Pero era muy padre, tuvimos una oportunidad, yo porque me metió ahí en Marcos Olivares porque me vio en un concierto de Juguemos a Cantar. Y me dijo, tú eres de un grupo, ¿verdad? Y yo, sí, soy de un grupo, no era de ningún grupo, pero pues me metieron, entonces ahí llegué, pero muy padre bueno, Cristian oportunidad. Castro tuvo una hora ahí, también en una época en la que Cristian era el Gallito Feliz, Sí. o sea, el sencillo del Gallito Claro, Feliz lo fue lanzó ahí, Orfeón, sí, claro. y de ahí nació esa leyenda, ¿no? Y Verónica siempre estaba en las tardes ahí. Tu papá también, mi mamá andaba trabajando Sí. y tenía que ir a dar clases, pero me acuerdo que veía a tu papá Ajá. y a Verónica todas las tardes ahí. Verónica o el Güero Castro, que era quien se encargaba de llevar traer Ay, también a sí, Cristian, sí, ay, claro. no lo ubiqué. Sí. Ay, ¿desde cuándo le hubieran pedido trabajo? Pues sí me acuerdo. Ay, Gil. Pero y luego continuaste y entonces y escribías también en el Ovaciones con tu papá. Hacía cosas, o sea, fui Infantiles. ayudante de redacción con mi papá, ¿no? Después estuve en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, en el XCB, haciendo un programa de espectáculos junto a mi papá y con la gente de Ovaciones. Y después pues me fui metiendo a este rollo, hasta que ya cuando me di cuenta, pues yo estaba totalmente inmerso, ¿no? Como reportero, algunas cosas para Diario de México. Y como reportero, por ejemplo, porque yo te escuchaba el otro día en una entrevista que vi, que decías que a los reporteros se les trata muy mal, ¿no? Y que Sí. siempre como que como que los usan, yo siento un poco, ¿no? Cuando los necesitan, ay, sí, que venga. Y cuando cuando les preguntan cosas o cosas que no les parece, entonces ya, ¿no? Son no sé, como que no están tan valorados el trabajo de un reportero es muy importante para desde donde yo lo veo, Es ¿no? un oficio muy, muy, muy interesante, Sí. muy apasionante, pero también muy ingrato, ¿no? Porque contribuyes al crecimiento de muchas cosas, de figuras, pero también de casos, ¿no? De información, a modificar ciertas posturas y estos aspectos sociales, y de repente, pues cuando ya pasa toda la euforia, te olvidan y te dejan a un lado. También influye mucho la falta de preparación de los reporteros. Claro. Yo estaba viendo apenas, vino Salma Hayek, ¿no? Con Angelina Jolie, Sí. ¿no? Y nadie de los que estaba ahí hablaba inglés, por ejemplo. Entonces le tenían que preguntar todo a Angelina y como en español, esperando que respondiera, pues no había elementos. A lo mejor mi inglés, por ejemplo, particularmente es muy malo, ¿no? Pero también eso refleja mucho lo que somos en esencia. Sí. Y luego vi que otros reporteros pescaron a Salma saliendo del aeropuerto y las preguntas eran, ¿qué le pareció a Angelina Veracruz, no? Pues si todavía acaba de llegar. Entonces, creo que también influye mucho eso, la visión Sí. y la preparación de la gente. Y estaba la difiere gobernadora que ella las fue a recibir, ¿no? mucho. Estuvo ahí Rocío Nale, ¿no? Sí, pero mucha gente de los programas decían, ¿quién sabe quién era esa señora? Era una amiga y yo dije, pues, o sea, bueno, Ajá. o sea, también, ¿no? Yo creo que al final eso también ha afectado mucho, ¿no? La falta de preparación. Sí. Hoy cualquiera puede ser reportero por las circunstancias que tenemos los modelos de comunicación. Y está padre, ¿no? Que haya más competencia, pero si todos estuviéramos en esa inteligencia de prepararnos un poquito más, pues sería muy padre, ¿no? Tengo una amiga que hizo un experimento. Bueno, no fue un experimento, lo hizo porque quería salir en ese momento, salir avante, porque la empezaron a cuestionar de si había seguido, le preguntaban por una persona muy famosa, por Arau, ¿no? Y entonces ella, para zafarse de eso, no, yo ya no, para nada, no. Yo ahorita ando con un actor británico que me encanta, que se llama Jude Law.
nadie sabía quién era Jude Law de los periodistas que la estaban entrevistando. Okay. Yo sí sabía. ¿Y sí andaba con él? No, nada más lo dijo por salir te digo al paso, para que no le preguntaran del otro. Ajá. Y entonces, y nadie, o sea, tú como reportero, si te dice eso, wow, anda con Jude Law, sería la noticia del momento. Pero pues ella dijo, nadie sabe quién es, y pues yo me la... Oye, pero además, fíjate. Ahora ya tienes muchos elementos, sí, o sea, me tocó reportear con... Sí, ahorita ya no fue hace mucho. Ir a reportear con Guía Roji, por ejemplo, sí, o sea, ajá. ahorita ya tienes el web, y tienes un montón de cosas. Entonces, de repente nos daban unas locaciones lejísimas sobre el rancho de Andrés García, que está en el Ajusco, en la parte más alta del Ajusco. Y tenían que llegar como pudieran. Llegabas. Y llegaban todos, además. Si tenías, o sea, si no tenías celular, pues no tenías oportunidad de estar comunicado, pero teníamos unos... cosas que se llamaban SkyTel, sí, que eran unos localizadores, y con eso reporteábamos, y con eso ahí nos llegaban las órdenes, cuando empezó la modernidad, ¿no? Claro. Pero hoy tienes tantas herramientas que la verdad es que ya es imperdonable que la gente que esté dentro de esto no haga su chamba como la debe de hacer, ¿no? O si escribes con faltas de ortografía, ¿no? Pues tienes el corrector, que es inteligencia artificial desde hace muchos años en el Word, ¿no? Pero hoy ya puedes darle estructura a lo que estás escribiendo, puedes, incluso si no lo entiendes, porque hay un modelo muy particular de comunicadores. Hay unos que hablan muy bien pero escriben muy mal, ¿no? Sí. Y hay otros que escriben muy bien y hablan muy mal. Sí. Entonces, yo estoy en la mitad. Sí. Pero sí creo que el tema es muy, muy particular, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, si tuvieran un poquito de ganas de prepararse un poquito más, yo creo que sería más hambre de, como antes decían, hambre de actuar, pues hambre de conocimiento, ¿no? Porque pues ahora hay muchas, como tú dices, herramientas a la mano. Y persiguen cosas diferentes, o sea, muchos nuevos quieren ser influencers. Y pues obviamente siendo reportero no vas a poder ser influencer. Influencer es influencer y hay que entender esa posición que ellos tienen, ¿no? Que se la han ganado a pulso, duren lo que duren, pero al final ellos se prepararon para ser influencers. No son reporteros. Y luego también hubo una etapa en la que pues todo mundo o muchos reporteros querían ser Pepillo o querían ser Fabiruchis. Claro. Entonces pues Pepillo y Fabiruchis son entertainments, ¿no? Sí. Digo, Pepillo sí trae una formación periodística. Sí. Fabián no, pero con la cotidianidad, con lo que ha hecho, él es un entretenedor, ¿no? Sí, claro. Que habla de espectáculos. Claro, sí. Pero creo que el problema principal es eso, que no tienen claro para dónde van y entonces nos terminan llevando de paso a los que sí somos reporteros y sí nos hemos preocupado por ejercer el oficio en cualquiera de sus facetas, ¿no? ¿Y en qué momento tú pasas de ser ya, de escribir y todo, a ya ser porque ahora ya eres cabeza, eres director, o sea, ¿cómo se da? A través del trabajo, obviamente, pero cómo tú dices, yo no quiero seguir toda la vida haciendo esto, sino estar desde otra perspectiva, ¿no? Yo siempre quise siempre dirigir medios. Okay. O sea, sí hice todo el tema desde la talacha reporteril. Que es con eso nadie te platica, ¿me entiendes? Y cuando llega un director que tiene todo ese background, pues dices, claro, ese es el trabajo previo a ser director de una revista. Pero no necesariamente, hay reporteros que son muy buenos reporteros y que a la hora de dirigir no pueden, claro, sí, o exacto. hay periodistas, comunicadores muy importantes que cuando dirigen una compañía de comunicaciones la truenan. No, sí, no pueden. Yo traigo una preparación académica al respecto, ¿no? Tengo especialidades de comunicación, comportamiento organizacional en el IPADE. Entonces eso me permitió aprender a manejar empresas. Claro. ¿No? Y empresas y el modelo de comunicación. Entonces, pues yo sé la parte operativa porque pues la viví, porque la emprendí, porque la trabajé a profundidad, pero después empecé a emprender con pues con estas bases que tenía de administración. Pero porque siempre me clavé con el tema de la dirección, o sea, yo respeto mucho a los reporteros y yo lo viví, o sea, me tocó hacer coberturas pesadísimas también, como lo hacen ellos, sin la tecnología, ¿no? Digo, para mí lo más avanzado de tecnología que tenía era un celular de esos grandes, ¿no? Y un StarTAC, ¿no? Y una grabadora, ¿no? Lo más tecnológico, las grabadoras. No recuerdo, unas Palm, creo que se llamaban, y ahí donde tenía una agenda, ¿no? Pero al final siempre visualicé llegar a dirigir un medio de comunicación. Y por ejemplo, cuando ves que hay una conferencia de prensa y el actor o la persona en cuestión llega súper tarde, pero ningún reportero se va porque pues los van a regañar si no se llevan la nota, ¿no?
pero a veces se tardan 2, 3 horas en empezar y son, o sea, pues son jornadas muy largas pero ves que nadie se mueve y dices, no, tú no te agarrabas y te ibas. Yo no, o sea, regularmente sí tengo un canal de comunicación con la gente con la que tengo el gusto de trabajar, ¿no? Con los reporteros, y sí les digo, dense a respetar, ¿no? Ajá, les dices, entonces, váyanse. Cuando llega determinado tiempo me dicen, oye, no ha llegado, ¿qué medios están? Okay. No, pues está Ventaneando, ¿no? Que ellos tienen otro modelo. Está el Reforma, que también tiene el mismo modelo de aguantar y esperarse, y está fulano de tal. Y valoramos qué tan importante es lo que nos van a decir. A lo mejor es relevantísimo. Sí. Pero a lo largo de todos esta trayectoria te puedo decir que realmente ahí es donde somos usados los medios, porque vamos a recibir el mensaje que nos quiere dar quien sea, un artista, una empresa de distribuidora de cine. O sea, nosotros lo único que vamos a hacer somos como los interlocutores para dar a conocer algo y saciar esta necesidad de dar publicidad, de hacerse publicidad gratuita, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que no ha entendido muy bien ni un modelo ni el otro, ¿no? Porque pues regularmente cuando vas a promocionar algo, pues eso cuesta, ¿no? Claro. Al medio le cuesta el espacio, y si tú vas a hacer algo como medio de comunicación, pues tú tienes que pagar reporteros, la impresión, la luz, no sé todo qué. eso, ¿no? Sí, claro. Y a veces se malinterpreta, ¿no? El oficio, o dicen, bueno, pues háblale a los reporteros para que lo den a conocer. Pues sí, pero yo necesito para darlo a conocer el factor más importante, que es la noticia. Y hoy por hoy son muy difíciles, es muy raro escuchar a alguien que te dé nota, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú crees que si antes había una relación romántica o más bonita entre los reporteros o los medios de comunicación y los famosos, que se ha roto un poco? Bueno, se ha roto bastante, porque antes se hablaba mucho del trabajo del actor, era como menos, y ahora es pura cosa como de destajo, como abordar lo más bajo de alguien. Cosas que yo nunca pensé que se fueran a saber de alguna persona, pues, o que se fueran a comportar algunos actores tipo Alfredo Adame de esa manera. Dices, bueno, o sea, ¿en qué momento se rompió esa como...? El chisme siempre ha estado. Sí, somos muy chismosos. Siempre, ¿Aquí en México somos muy chismosos, o toda la gente somos? Nada más que salimos del closet, ¿no? O sea, siempre había chismecito, pero sí hacías una crítica directa contra alguien y decías, el show de fulana de tal es muy malo, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, de Lupita D'Alessio, que tuvo una discrepancia con los fotógrafos en una época de Siempre en Domingo, en donde ella dijo, yo no voy a permitir que me tomen una foto más, ¿no? Y al momento de salir a cantar, todos los fotógrafos unidos pusieron al pie del escenario su cámara y dijeron, nosotros vamos a tomar una sola foto de Lupita. Después vino una conciliación y al final Lupita ofreció una disculpa y los fotógrafos dijeron, bueno, está bien, y entonces empezaron a tomar. Esa época pues era una época importante, porque se daban a respetar ambos, ¿no? Claro. Ella tenía una postura, decía, a mí no me gusta porque a lo mejor no me sacan como yo quiero. Me sacan la papa. Exactamente. Pero y ustedes, pues, y los fotógrafos decían, pues, pero tampoco tú me pagas para decir qué vas a publicar. Entonces yo creo que eso es lo que se ha roto, es un poquito la crítica. Hoy tú ves a varios compañeros que van a cubrir una alfombra roja de una obra de teatro, las 100 representaciones de tal obra. Sí. Y no entran a ver la obra. No, ni la conocen, exacto. Porque el productor también dice, no, pues yo los quiero aquí a la alfombra para que vayan y saquen chismecito, y a cambio de eso, pues ya tengo la difusión del evento. Pero tampoco hay ese ejercicio de decir... De ver la obra. Habrá algunos productores, no sé, no tengo los casos directos y no quisiera meterme en rollos, pero algunos que sí digan, pasen a ver la obra y véanla. Claro. Pero también hay reporteros a los que los convocan para que vean la obra y dicen, ay, no, ¿cómo voy a ir? Qué flojera, ¿no? Sí, oye, voy a perder ahí, me va a cerrar el metro, ¿no? Entonces, porque también es eso, ¿no? Eso, los sueldos, como, o sea, las mismas empresas también piensan que pagando poco pueden tener mayores beneficios, y pues no necesariamente, a veces hay que equilibrarlo poco, ¿no? Claro, y por ejemplo, Gil, ¿cómo le haces tú? Porque yo siempre que hablo de ti, me dicen, ay, Gil, te quiere la gente, o sea, los artistas sí te quieren, no es como otros que dicen, ay, no, ese yo no le hablo porque me da miedo, ¿no? No, o sea, ¿tú cómo has hecho para equilibrar, o sea, una relación buena, sana, respetuosa, pero que sí informa, ¿me entiendes? Sin que digan, ay, no, yo a Gil no le doy una entrevista porque yo, este señor, me va a criticar. Es que, mira, yo creo que ha sido como una distancia muy sana con el artista. O sea, los busco cuando nos tenemos que buscar, nos encontramos más bien cuando tenemos que hacerlo, y hasta ahí. O sea, si alguien necesita algo, pues me buscará y me preguntará, oye,
quiero esto, y yo ya veo la viabilidad de acuerdo a las necesidades del medio en el que yo estoy. Claro. Porque pues yo soy un administrador de un medio de comunicación, o sea, ¿no? Sí. Y aparte, independientemente de lo que pueda hacer efectivo con mi voz, pues eso es diferente, o con mi marca. Pero pues yo creo que ha sido eso, o sea, ha sido una relación de mucho respeto, sin necesidad de sacarnos provecho, ¿no? Y tú lo vas detectando con el paso del tiempo, quién te busca, para qué, cuál es la finalidad. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho. Oye, no ser tan cuate. Ajá, ¿No? de no tener ser como... una herramienta para ambos, sí, y así llevárnosla, ¿no? Y tú estuviste en TV y Novelas un tiempo, sí, dirigiendo, y luego te fuiste y luego regresaste. Primero dirigí Teleguía. Ok. Primero Teleguía y luego fue TV y Novelas. Ok. Un privilegio maravilloso, Sí. porque era la época en la que se vendían muchísimas revistas. Muchísimos ¿no? ejemplares. Y Teleguía era padrísimo, ¿no? Fue en una todas gran las etapa. casas había un Teleguía, eso sí me acuerdo. Sí, fue una etapa maravillosa, sí. profesional. Y luego fue primero Teleguía, luego, o sea, en Teleguía fui reportero, coordinador editorial y director de Teleguía, y luego ya siendo director de Teleguía me invitan a dirigir TV y Novelas. Y ya TV y Novelas, insisto, en una época en la que se vendían muchísimos ejemplares, había una actividad en los impresos maravillosa. Y después de eso, pues ya... Estaba el premio TV y Novelas, que era padrísimo, ¿no? Sí, había Piel de Estrellas, había varias actividades así a lo largo del año, que se hacían en combinación con Televisa, ¿no? Para los programas de televisión. Y la verdad es que fue una época maravillosa, ¿no? De todos, del modelo de comunicación para los artistas. Yo estaba de frente con TV Notas, cuando TV Notas era un gigante, ¿no? Un medio que creció de una manera impactante. Y así estuve algunos años, dirigiendo casi 4 años TV y Novelas. Pero siempre ha sido, por ejemplo, da miedo darle una entrevista a TV Notas. Bueno, siempre fue así como, ay, no, me vayan ahí a... Sí, tomaron un modelo diferente. Y TV y Novelas siempre fue amigable, como bonito, como no. Porque mira, a mucha gente lo decía, es que es el medio de Televisa y no les hace daño, pero al final el modelo de TV y Novelas tenía en esa época una relación muy particular con sus anunciantes. Sí. O sea, sí eran las necesidades del lector, pero también las necesidades de los anunciantes. Entonces, obviamente, el anunciante te decía, yo no quiero ver un escándalo porque de la pauta que tengo contigo anual la voy a sacar. Y había como esta presión también de la parte comercial, claro, ¿no? Y también tenías que satisfacer las necesidades de la audiencia, de quien compraba las revistas. O sea, creo que fueron como muchos elementos que te llevaban a concentrar la revista sobre una línea editorial. Sí. La gente piensa que es como de ocurrencias y decir, ay, bueno, pues no, vamos tiene a hacer esto, un ¿no? porqué, claro. Hay un porqué. Después de esa etapa me fui a dirigir la sección de espectáculos del Centro, un periódico que duró muy poquito, de Notmusa, de los dueños de TV Notas, pero que tenía la redacción más importante que te puedes imaginar. O sea, hoy todos los que estábamos en esa redacción, todos dirigimos medios de comunicación. Entonces, pues tenía una excelencia periodística muy, muy interesante, ¿no? Y luego vuelves a regresé a Televisa a hacer NX con Reinaldo López, porque yo no había hecho televisión. Y generosamente Reinaldo me invita a hacer esto. NX fue un programa que sustituyó a La Oreja. Ah, claro. Estaba Esteban Arce, Aurora Valle, Cinturías. Y después tuve un ratito ahí, y después me fui, hice algunas cosas por fuera y me fui a fundar un periódico que se llama Basta, con mi querido Miguel Cantón y con el queridísimo Chucho Gallegos. Que ahí yo tuve oportunidad de escribir, una columna, sí, muy divertido. Sí, y ese era un medio que yo andaba buscando. Yo quería hacer un tabloide, ¿no? Y muy leído, a mí todo el mundo me decía del periódico. Bueno, había un maestro que ponía mis columnas en su escuela. Qué bueno. Y yo, Basta fue una etapa maravillosa, porque además era un diario de espectáculos, con portada de espectáculos, y era un tabloide fuerte. Y qué trabajar, ¿no? Aparte. Sí, bueno, pues te acostumbras, ¿no? Sí. Pero a mí me encantó esa etapa de Basta, porque era hacer un esfuerzo completamente diferente, dar una visión y tener una TV y novelas diaria, ¿no? Claro. Entonces, todos los días tenías que estar pensando en una portada atractiva,
que tuviera sentido del humor, que fuera popular, y afortunadamente este experimento que hizo Miguel Cantón en una época en la que ya nadie imprimía, Ajá. pues fue muy exitoso, ¿no? Sí. O sea, fue una muy buena etapa. Y hacen unas fiestas bien padres también. Sí. Muy generoso Miguel y su Sí, familia. ahí conocí yo a Magda Rodríguez, Andrea Escalón, Andrea Rodríguez. Gracias a ti las conocí yo. Hicimos un pool de columnistas maravillosos. Sí, o sea, Bisoño, ¿verdad? Tú, estaba Daniel Bisoño, estaba Alex Caffi, estaba Lupita Reyes, estaba... Oye, puros padres. Ay, sí, firmas muy importantes. Sí, Shanique, ¿no? Estaba mi querida Shanique, Flor Rubio también. Sí, me acuerdo. Raquel Vigorra también escribió ahí. Sí, yo decía, gracias a Gil que me pone aquí con estos periodistas que sí son muy buenos. Sí, muchas gracias. Teníamos a la crema innata del espectáculo, ¿no? Chucho nunca quiso hacer una columna por sus tiempos, pero la verdad es que fue una temporada muy importante que le dio mucha luz también, mucho brillo al espectáculo. Sí. ¿no? Fuerte, te digo, a las cabezas teníamos que estar pensando la fórmula porque teníamos que vender periódicos, ¿no? Y era un periódico que empezó, que nació como un bebesote, ¿no? Con una salud tremenda, y a los 3 meses estábamos vendiendo 75,000 periódicos en una ciudad donde ya también no había tanto. Wow. Entonces, fue un reto maravilloso y una etapa bien padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue eso de Bastar? Creo que 5 años estuve ahí. Okay. Y después me fui a Hoy con Reinaldo López. Okay. Me fui a arrancar esa etapa en la que estuvo Reinaldo, y después me ligué con la de Magda, haciendo tele. Y después me invitan a regresar a TV y Novelas, y dijiste, bueno. La verdad es que yo tenía otros planes, o sea, yo dije, bueno, pues estoy muy a gusto en la tele. En el Inter te casaste, tienes hijos. Sí, me casé, tengo 2 hijos, después me separé, pero fue una etapa bien padre, la verdad, pues muy ilustrativa. Y después regreso a TV y Novelas, pero antes de regresar a TV y Novelas se abre una oportunidad para hacer en Banda Max un programa. Okay. Giovanna Lara era la directora de Banda Max. Ah, sí, y Giovanna. me invita a hacer un programa de media hora todos los miércoles que se llamaba Las Inventadas, ¿no? Que era un programa. Un día nos sentamos en un restaurante y ahí hicimos el formato. Dijimos un chisme y un chiste. Chisme y chiste, chisme y chiste, nada más. O sea, nada. Y entonces yo quería producirlo, o sea, yo no quería. A mí nunca me ha gustado el cuadro, pues. O sea, es la primera vez que yo hice un cuadro, fue en Las Inventadas, en Banda Max. Y entonces lo hice con Rosa Concha. Ay, también. Sí, divertida. También, sí, y con otro personaje que se llama La Pepona. Ajá. No la Pepina, la Pepona. La Pepona, que está en Sinaloa. Y entonces ellas eran unas reporteras inventadas que querían pedir chamba en una redacción. Y ¡ay, qué divertido! Había un director de un medio que la recibía y que les decía, no, pero esa nota está mal. Y entonces y ese papel lo hacíamos entre 3. Yo la verdad es no quería salir al aire, y al final, al momento de hacer el piloto, pues lo terminé haciendo. Y esa fue mi entrada a la televisión después de muchos años. O sea, yo no salía a cuadro, a mí no me gustaba, no. Sigue siendo un proceso complicado. Sí, yo sé que muchas veces dicen, no, a mí no me gusta salir en la tele, ¿no? En su momento, generosamente, Reinaldo y Magda Rodríguez me ofrecieron espacios en Hoy, y yo siempre... ¿No querías? Me negué, dije, no, pero ¿cómo estás desperdiciando una oportunidad importante? Pues le agradezco mucho, pero prefiero que se la den a alguien que lo valore más, o sea, o que se ponga menos nervioso, ¿no? Y entonces es cuando ya llego a Banda Max, que se ha convertido a lo largo ha sido un ciclo muy padre, bonito. muy bonito, que me ha permitido pues hacer algo que no sabía y que no quería hacer, que era la conducción, y que hoy estoy haciendo. Y que lo haces muy bien, además. De 3 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y en la esquina de las primicias de 7 a 8 de la noche. Sí. Aparte de todo lo demás, porque hago radio en la mañana con Jessy No, es Cervantes. lo que te iba a decir, o sea, ¿qué tal? O sea, me gusta porque aparte de que diriges y has pasado por todos los medios, siempre exitoso. Gracias. Y actualmente pues estás en todos, tienes radio, tienes tele, tienes medio impreso, o sea, diriges, o sea, qué padre, qué padre carrera. Con Jessy Cervantes. No me imaginaba que ese niño que yo veía de chiquito. Ni yo. No, con Jessy Cervantes llegué hace 8 años.
Él tenía un programa a mediodía en la 102.5 Sí. en MBS Radio, entonces empezamos a hacer una cosa ahí, después le dan el morning show de EXA de las 6 a las 10 de la mañana y me invita a hacer el programa con él. Antes de que me invitara dije, oye, yo no madrugo por nada del mundo, perdóname, pero no puedo, no. Y entonces Y fue en un viaje a Viña del Mar en donde me terminó convenciendo. dijo, no, sí. Dije, bueno, está bien, vamos a levantarnos temprano. Y entonces a las dos semanas después entré con Jessy. ¿Y a qué hora es tu llevamos primera? ya 7 años al aire juntos, empezando a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, 7:15 sale el primer segmento, el segundo 9:30. Y desde hace 7 años, bueno, desde hace 6 años ese programa está en primer lugar de audiencia. Mira. En su momento se peleó muy fuerte con Toño Esquinca, con Mariano, pero hoy trae una fórmula, creo que son 4 o 5 años al aire en primer lugar, ¿no? Todas las mañanas. Y Jessy es un genio en lo que hace. Sí, claro. Y ha logrado conformar una red de colaboradores muy importante en la que tengo el privilegio de estar y pues ahí estamos en las mañanas. Y ahora con la parte digital, pues también pues aprovechando un poquito todas las virtudes que tiene. Ajá. Y es un poquito también lo que logramos hacer en las mañanas, que hacer el cruce con digital. Y pues también la generosidad de la compañía en la que estoy, que me permite hacerlo, porque en otros lados luego no te dejan hacerlo. Exactamente. Yo a Jessy también lo quiero mucho porque fue nuestro jefe muchos años. Sí. Le choqué su coche. ¿Cómo crees? Como nunca me he sabido estacionar, agarro, me salgo un día que tenía prisa, que tenía que ir a grabar quién sabe qué cosa, y me salgo y le doy a un coche y les pregunto a los de ahí de MBS, ¿y de quién es este coche? Es de Jessy y yo, no, de mi jefe, me voy. Dije, no puede ser. Pero sí le pagó el seguro y todo, pero tú imagínate. Ay, no, yo dije, es que me pasan cosas raras. Ya sé. Pero oye, Gil, y por ejemplo, ahora, bueno, de todo este tiempo, alguien que tú hayas dicho, lo entrevisté, me encantó esta entrevista, lo admiraba, pero lo admiro aún más por conocerlo, por la generosidad. Porque tú has entrevistado a mucha gente importante, a lo mejor no en la televisión, o sí, pero alguien que te haya sorprendido, que hayas dicho, y que puedas decir su nombre y que digas, bueno, esta persona, de verdad, qué increíble que me tocó poder entrevistar a alguien. Fíjate que no, yo a mí regularmente te haces esa pregunta de cuál podría ser la mejor entrevista que has hecho, y creo que Jacobo Saludowski decía que la que no habías hecho, ¿no? Ok. Porque pues al final siempre encontrabas una sorpresa en el siguiente entrevistado, y al final creo que tiene mucha razón lo que él dice. Yo me he llevado experiencias muy agradables en entrevistas, otras que también no me han dejado, probablemente no han sido las grandes entrevistas, pero me han dejado mucho más, ¿no? Actitudes de gente que puede ser muy hostil y que me obliga a buscar una conversación porque es mi chamba. Claro. ¿No? O buscar información porque esa es mi chamba. Claro. Y a veces las entrevistas más hostiles son las que te forman mucho más que las buenas charlas. Las buenas charlas. Pues una buena charla la tienes si sabes hacerlo, si llegas en el mood, ¿no? En el momento. O en una etapa de desfogue de la gente. Pero las entrevistas que son difíciles, esas son las que valen la pena, ¿no? Te obligan a pensarle y decir, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago, no? Y sí me tocó varios, ¿no? Claro. Me casó con Paulina Rubio, por ejemplo, no quería hablar. ¿Ah, no? No. Ay, es que estaba lanzando un disco y no quería hablar. Ajá. Y entonces le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tal cual, oye, le dije muy claro, a ver, yo vengo a trabajar. O sea, mi chamba es hacerte una entrevista, yo vengo a hablar de tu disco, pero tú no quieres hacerlo. ¿Qué hacemos? Entonces, si tú no quieres contestar lo que yo te digo, yo ya te intenté por todos lados, pues no tiene ningún sentido seguir. Y me paré y me salí. Wow. Pues muy bien. Y entonces, pues fue la disquera y, oye, no, mira, vamos a hacerle esto. Y bueno, pues si ella quiere hacerlo, pues es su chamba. Ajá, claro, ¿no? pues o sí. sea, o sea, mi chamba es insistir. Ajá. No quiere hablar, pues no la voy a forzar, porque ¿quién soy yo? No soy policía, ¿no? Claro. Una ocasión también con Gael García, cuando hizo alguna de las películas estas exitosísimas, El crimen del padre Amaro o Rudo y Cursi, hicieron una sesión de entrevistas, y pues son cuates que están dando entrevistas todo el día, o sea, a todos los medios de su país y de otros lados, ¿no? Y a mí me tocó la penúltima entrevista. Ay. Entonces, cansadísimo, ¿no? Y tal cual le dije, oye, es que te han preguntado todo, o sea,
mejor dime que no te han preguntado. Y tal cual me dijo Gael, esa es tu chamba, ¿no? Y lo entiendes y entonces te obligas a pensarle y a darle la vuelta y a sacar lo que tienes que sacar, o sea, el motivo por el que estás ahí, que es generar contenido, ¿no? Claro. Sí. Ay, sí, qué difícil. A ver, y en la semana, o sea, haz de cuenta, empieza tu lunes y ¿a dónde vas? ¿Con Jessy, no? Los lunes empiezo con Jessy muy temprano, a las 7 de la mañana, salgo 6:30 de la mañana más o menos, a las 6 de la mañana a la casa, es tu casa, que es mi casa, pero hay que decir que es su casa. Y luego pues ya de ahí me voy a hacer la revista, y luego ya el programa. ¿La revista cuándo la tienes que entregar ya todos lista? Los jueves, o sea, nosotros estamos trabajando toda la semana porque también vemos la parte digital, ¿no? Que también, pues eso sí, es diario, te ¿no? exige sí. 24/7, ¿no? Que yo agradezco porque en Instagram salen siempre, y ahí lo veo y digo, ay, ya me enteré de esto, porque hay novelas, ¿no? Sí, ha cambiado mucho el modelo, ¿no? Sí. Entonces, pues, haces eso. Pero va muy bien, o sea, yo te lo reconozco porque Gracias. sí está muy, o sea, actualizada totalmente, ¿me entiendes? Es un equipo además muy valioso, porque también los grandes equipos que tenías en la época, en la primera etapa que me tocó estar ahí, pues ya no tienen nada que ver, o sea, en esa etapa dependían de la dirección de telenovelas 45, 50 personas. Y ahora hoy lo hacemos 8, ¿no? Sí, bueno. O sea, sí, sí. Sí. Estás obligado a que todo eso funcione, ¿no? Y que funcione como si fueran los 45. ¿no? Ha cambiado mucho. Pero de nada sirve si no tienes un buen esquema de organización y un buen equipo. ¿no? O sea, yo tengo 5 chambas porque además también escribo en El Gráfico todos los lunes. Entonces, me tengo que organizar muy bien para que... Y ya con el paso del tiempo vas entendiendo los tiempos. Y si te pasas de un lado, sabes que va a tener consecuencias y sabes que te van a presionar con otra cosa o que... Y es una carrera también muy sacrificada porque tienes que estar pues, 24/7, ¿no? Todo el tiempo pendiente. Y tu familia, tus hijos... He aprendido a poner pausas. Ok, límites, ¿no? Sí, o sea, si tal día ni me busquen, ¿no? Ajá, pago. Y también con mi equipo de trabajo. O sea, yo no soy una persona que les hable después de las 8 de la noche. Eso es maravilloso. O sea, de entrada, y cuando es una situación así, les escribo y digo, oiga, por favor, discúlpenme por esto. Digo, hoy ya tienes el WhatsApp para hablar. Claro. Y una llamada es, y te lo puede decir mi equipo, verdaderamente extraño que les haga una llamada. ¿no? Okay. O sea, son cosas muy puntuales. Algo fuera de lo común que harías. Ajá. O sea, somos compañeros de trabajo, ¿no? Claro. Si tenemos la oportunidad de ser amigos, está todo dar, o cuates, está todo dar, pero no somos compas. O sea, no en la redacción pueden ser mis compas, somos compañeros de trabajo y estamos detrás de un objetivo. Y como tal, no es una frialdad, ¿no? Pero al final es respetarlos como lo que son, profesionales. Claro, ¿no? sí, porque hay lugares en el mundo que está prohibido que desde el trabajo te llamen o te busquen o te manden correos después de tal hora, ¿no? O sea, sí. Y aquí en México no... Lo normalizamos, porque aquí decimos, es que si no nos van a correr, bueno, de todas maneras, aunque hagas lo que hagas y les contestes, si te van a tronar, te truenan, ¿no? Por ejemplo, en el radio nunca tomábamos vacaciones porque siempre decían ellos, ¿qué tal que se muere Luis Miguel en las vacaciones? Y yo siempre decía, ay, pues aunque se muera, que no sea vacaciones, ya alguien informará, pero tenían como esa pues responsabilidad de que, ¿no? De que, ay, porque si algo pasa, ¿tomas tu vacaciones? Sí. ¿Pocas o...? He aprendido a tomar vacaciones, mucho tiempo no lo hice, y así trabajaba con esa misma cultura. Pero los hijos te van pidiendo, ¿no? Y te van exigiendo, pues y te van diciendo, oye, papá. ¿Con tu papá te pasaba, por ejemplo? Que sí, pero era otra época, o sea, un país completamente diferente, ¿no? Pero yo escuchaba a las 5 de la mañana todos los días el taca, 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 taca de la máquina de escribir mi papá, que se paraba a escribir la columna, ¿no? Y así empezaba su día, no lo veía hasta la noche. Claro. ¿no? Y de alguna manera el vínculo se hace más cercano con él porque mi mamá decide trabajar con él y después pues yo ya no veías a ninguno de los dos, ¿o sí? Porque yo ya iba con ellos justamente por eso, o sea, si éramos una familia que estaba trabajando, pero se da porque mi mamá es quien dice, ¿sabes qué? Si no, no te voy a ver. Claro. Y entonces ya todos trabajaban juntos. Buena negociación, los dos aceptan y es como se da esta situación. Hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Tienes manera de comunicarte con la gente, pero sí los niños, los hijos y la misma vida te deben enseñar que pues a todo hay tiempo, ¿no? Claro. O sea, sí urge todo, pero no urge. No y urge. Más ahora, porque ahora ya das algo y
en 3 horas ya pasó de moda, ¿no? No, y hay mucha gente que ahora, bueno, no sé si también, a ver, ¿tú qué opinas de que con los medios de comunicación, a pesar de que ahora hay más herramientas, hay también muchísima nota falsa, muchísimas cosas falsas que yo hasta digo, esto no es verdad, o sea, esto yo ya sé que no es verdad, y la gente se lo cree. Hay muchos youtubers que tienen programas de puro chisme barato y dicen unas cosas de verdad muy feas de las personas, y la gente las cree. Y yo digo, no, yo trabajo en ese medio, yo estoy ahí, yo conozco a esa persona, y no es así, o sea, de verdad. Y la gente se va mucho por ese chisme. Oye, ¿ya viste que fulano? Eso no es cierto, eso yo te lo juro que no es cierto, ¿no? Sí, siempre ha habido mentiras, ¿no? Sí, siempre, pero ¿no? ahora nada más que ahora tú las tienes sí. a prensa celular y ahí tienes mentiras, ¿no? Yo lo que creo es que, pues al final la misma calidad se va notando. Se va a imponer. Tú vas a comer a una fondita y dices, esta fondita sí le echan ganas y el arroz está bueno. Está ¿no? bueno. Y entonces le está invirtiendo y sí, se va depurando solo el medio. Hay un proceso de decantación, ¿no? O sea, sí al final hay alternativas de entretenimiento, pero pues se desinflan. O sea, sí hay quien se abruma mucho y tengo un queridísimo amigo y es mi compadre, Gustavo Adolfo Infante, que luego me dice, es que ¿sabes qué? Dijeron esto digital, de ti o de mí o de... Y digo, compadre, pues yo como no los veo... Claro. O sea, los padecerá o los va a bendecir la audiencia que los tienen y lo importante para ellos es que la conserven. Sí, que luego sí tienen mucha audiencia porque dicen cosas, unas bajezas horrendas. No sé por cuánto tiempo. Claro. El problema es que nada es eterno, claro. Claro, o sea, aquí en sé. esta vida creo que al final uno lo entiende así. ¿Cuántos fenómenos nos ha tocado ver a lo largo de todo esto? Y más ahora que es tan efímero. Sí. Pero hemos visto muchos fenómenos que se desinflan. Sí, se deshacen rápido. Hay una frase ahí que decía un empresario, ¿no? Torres más altas he visto caer, ¿no? Y entonces, el tema aquí es paciencia y seguir trabajando y enfocarte en que no te lleven de calle el ego, la ambición, ¿no? La desesperación. Y eso enloquece, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros somos de una generación que nos tocó cambiar, o sea, ver cambio, o sea, nos tocaba escribir a máquina, sí. Aprender, no ver el teclado, todas esas cosas que ahora le dices a un chavito eso y dice... ¿Qué? ¿Qué es eso de la máquina de escribir, sí, no? Sí. Entonces nos tocó como que esa cultura del esfuerzo, ¿no? Y luego ahora todo tan fácil, pero yo creo que a mí me gusta lo que me tocó vivir a mí, porque digo, bueno, sí, si no, no apreciaría todas las herramientas de ahora que son fáciles pero también teníamos mucho mejor cine, muchas cosas con mucha más calidad. Teníamos a las ficheras, ¿no? Y teníamos algunas cosas así, pero al final productos para todos los nichos siempre ha habido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que al final... es un proceso evolutivo en función de lo que tú tengas aquí, ¿no? Porque pues si haces una comparación, la vida es prácticamente la misma y los ciclos son iguales. Exactamente iguales, ¿no? Y entonces hay un momento de represión, pero luego viene un tema de anarquía y luego viene una tranquilidad, pero luego esa tranquilidad empieza lo que sea. Y ese círculo lo sigues. A mí eso en algún momento me lo comenté con Ricardo Rocha, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, es que al final, pues está, pero no está. Y al final pasa lo que tiene que pasar o no pasa nada, ¿no? Y entonces cuando te lo dicen de joven dices, no, es que hay que ser disruptivo, hay que cambiar. Pero pues ve dónde está el Whatever Tomorrow, que movieron toda la industria, dónde está Yuya, que no tiene ni 10 años que se dio todo este movimiento, ¿no? Sí, que cuando yo hice mi libro, en todas las Sanborns había... todos los baños estaban con pósters de Yuya y yo les decía en la editorial, oigan, ¿y a mí por qué no me ponen los baños ahí mi póster? No, porque ella lo paga porque es una influencer y ahora el otro día le pregunté a mi sobrina, ¿y Yuya todavía existe? ¿De qué Yuya me hablas? Le dije, pues una que tenía sus mañas, hablaba así. No, o sea, ya no la... Es que es eso, o sea, esta generación tiene que estar consciente de eso. Y también estar consciente, claro, de que vienen más, de que viene claro, gente nueva, que viene, ¿no? Y que viene también gente preparada, porque también hay gente que le gusta y que hace su trabajo muy bien, eso también, pero no es la mayoría. Y que ya no eres un hombre de empresa, o sea, que toma decisiones por una empresa, porque ya hay mucha gente que hace cosas muy valiosas que ya ellos son su propia empresa, entonces ellos ya monetizan, ya ganan y luego enloquecen, ¿no? Luego ya no necesitan un jefe. Exactamente, ¿no? O sea, a mí me ha costado mucho trabajo encontrar gente que quiera hacer lo que ciertas áreas que yo tengo como de oportunidad y me dicen,
pues es que yo ya hago lo que, o sea, me levanto a las 11 de la mañana y no dejo de grabar hasta las 3 y ya me vuelvo a dormir y gano, ¿no? Y monetizo. Bueno, pues está todo dar. Yo creo que al final hay que entender que esas herramientas que nos están dando a esta generación que trabajamos para tratar de ganarnos las cosas y el reconocimiento de una estrellita de un jefe, pues están todas estas herramientas, ¿no? Está padre que te contrate una empresa, pero también tienes que estar muy consciente de que pues mañana te cierran la llave y se acabó el asunto, ¿no? Y llega alguien que te puede cobrar más barato, o que es más joven, o que tiene ideas completamente diferentes que pueden ser innovadoras y exitosas con las marcas, porque también las marcas han tomado una relevancia muy importante en las empresas de comunicación. Sí. Entonces, teniendo esa certeza de que todo lo que tienes pues está, pero se puede acabar, creo que al final vives mejor, duermes mejor, con la conciencia de que las cosas pueden pasar y que cuando pasan y se acabó. Y entonces estás obligado a buscar otra. ¿Y tú cómo te ves en un futuro, Gil? ¿Te ves que dices, quiero trabajar toda la vida, quiero retirarme, quiero escribir siempre, quiero escribir un libro, quiero hacer otras? Había escuchado que querías hacer un documental o ibas a hacer un documental. Estoy trabajando desde hace 5 años en un documental que ha sido muy complicado, pero haciendo otro tipo de actividades y diversificándome, ¿no? Nunca hay que poner los huevos en una misma canasta, ¿no? Tienes toda la razón. Y eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. Y traigo ahí otros proyectitos que pueden ser como atractivos para que te den paz, ¿no? O sea, más allá de que dices, es que yo ya me quiero retirar y hacer un libro, pues está bien, pero pues ¿quién lo va a leer? ¿No? Exacto. Tienes que pensar en una audiencia que lo vaya a leer para que cumpla un objetivo, ¿no? Porque pues hoy todo es métrica y es numerito, entonces también tienes que tener esa presión, ¿no? Sí, incluso si vas a poner un negocio y vas a vender comida, pues también tienes que estar analizando, ¿no? Claro, todo. Mira, con la pandemia, pues nadie nos dijo que se iba a parar el mundo, y si nos lo hubieran dicho antes, nadie lo iba a creer. Sí. Entonces de repente se revolucionó y los medios, o sea, estos medios digitales, tú ves el Facebook y era un obituario, y entonces ya se murió ya se murió el otro, y yo, ¿cómo? Pues se murió, y luego, y pues no, te tomabas un respiro para decir, híjole, pues pobrecito, y a seguirle, ¿no? Y a cuidarte. Entonces yo creo que hemos recibido bastantes mensajes que nos obligan a buscar la manera de reinventarnos y a entender que todo pasa, ¿no? Ay, Gil, pues mira, me da mucho gusto que todo esto Oye, algo que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando a uno le preguntan, un periodista, que hables del chisme de alguien y a uno no le gusta hablar de otra, ¿cuál sería la respuesta idónea? O sea, que me dijeras a mí, oye, es que te van a preguntar del chisme de no sé quién, de Sergio Andrade, o de... ¿Qué contestar? ¿A ti cuál sería la respuesta inteligente que un actor o una actriz o una gente daría? Yo no hablo de eso, a mí no me gusta hablar de la gente, ¿no? ¿Qué sería? Es que te voy a decir, yo creo que este problema de profesionalización que tienen los reporteros también lo tienen los famosos, y lo tienen los artistas y los actores y todo. O sea, ¿cuál es una respuesta correcta? Es a lo que quiero decir. A lo que voy es a esto, o sea, ellos no se ven como marca. O sea, ningún famoso se ve como marca. Son muy poquitos. Okay. Y obviamente, pues piensan que la fórmula está en la respuesta y no en cómo forman su carrera. Ajá. Y entonces sí, si tú puedes evadir algo, tú sabes si quieres hablar o no quieres hablar del tema. Y es bien fácil decir de esto no puedo hablar porque no lo conozco. Me encantaría decirte lo que tengo, pero no lo conozco, ¿no? O no me meto a hablar de otras personas. No, es que se cayó ayer y la cachó con la mujer, salió en un estadio, en el concierto Coldplay. Pues sí, pero no conozco a profundidad, entonces sería muy irresponsable de mi parte hablar de eso, darte una respuesta. Mejor déjalo investigo y si nos volvemos a encontrar, igual me haces, te doy te mi hablo punto de vista. Te cuento. No, mi punto de vista sobre el hecho, porque el problema es que el hecho es el que califica al artista y ese es ese gran conflicto, ¿no? Claro. Pero sí es más fácil decir, pues esto no quiero hablar. Yo ya no, digo, también si te pones agresivo, pues vas a hacer noticia, ¿no? Sí. Y también influye mucho qué diablos quiere ser el famoso, porque hay muchos que quieren ser noticia. No, hay quienes quieren salir y decir y todo, sí. O sea, sí, me queda claro la gente que quiere ser famosa per se, o sea, que quiere salir, no le importa de lo que sea. Influye mucho que sea una respuesta inteligente, porque si es una respuesta inteligente, eso sí te va a dar una relevancia. Claro. Pero si es una respuesta que no es inteligente, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Pues, y pierden todos, pierde el artista, pierde el reportero y pierde la audiencia. Claro. Y a la audiencia hay que darle eso. Nosotros ya somos infoentretenedores todos. Sí, todos. Entonces tenemos que dar ese contenido a muchísima gente. Entonces hay que visualizarnos y vernos desde ahí, porque para eso estamos aquí, para entretener a la gente, ¿no? Pues sí.
Pues sí, y desde chiquitos los entretenemos, Me da mucho gusto tenerte Claudia, aquí, Gil, muchas muchas gracias. Quiero que me des tus redes sociales para que todo el mundo te siga, aunque te sigue mucha gente, pero pues @ Gil Barrera, ahí estamos, mira, con mi querido Marcos Olivares. Sí, que él sí se retiró y se fue a Huatulco, ¿no? Dirige una estación allá. Ah, ok. Pero lo veo pues tan tranquilo y feliz que digo, ay, qué envidia. Bien, le va muy bien. Sí. Esto estaba en Río de la Luz. Esa estación se cayó, ¿te acuerdas? Sí, se cayó con el sismo. Se cayó, sí. Ay, hemos vivido tantas cosas. Ya sé, ¿no? Ahí se cayó Ferris de como creo que 6 pisos y fallecieron varios compañeros. Sí. Pero en @ Gil Barrera ahí me encuentran, en X, ahí, ahí estoy, en Instagram soy Gil Barrera o Gil Barrera Informa, y hay algunos otros lugares donde también tienen información mía. Y que te escuchen en Nexa. En Nexa me pueden escuchar, en todos Banda los días de la Max. mañana, en Banda Max. Tienes también un podcast, ¿no? Tengo un podcast que se llama Quizá Hablemos de Ti, que ya tiene 6 años, ¿no? Estamos muy padres ahí. Joelo Farrilli, Memelovsky, que es una revelación en me redes, encanta. ¿no? Iba a venir un día, pero ¿sabes qué? No llegó porque perdió el vuelo. Ah, bueno, sí, pues está bien, tiene mucho que me dice, contar. estoy aquí, así, pero una hora, así, ya íbamos a grabar, y me dice, oye, es que todavía no salgo de Monterrey, no sé dónde estaba, y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que todavía no sales? Sí, no, sí, se retrasó el vuelo, y yo, ay, no, ya. Sí, pero bueno, pues ahí en ese podcast estamos muy contentos. Ay, qué padre. Con muchas primicias. Oye, me gustaría despedirme. Bueno, gracias a todos, pepinos, por estar aquí. Suscríbanse al canal de Pepineando de Claudia Silva, den sus likes. Y me gustaría que terminaras diciendo tu frase que es, ya sabes, estoy en posibilidad de confirmar que vamos a estar con Claudia Silva contando chismecitos. Claro que sí. Muchas gracias, Gil. Te quiero. Gracias a todos. Gracias. Bye.